El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Den una ofrenda de palmas al Señor y puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el Reino Unido. La semana pasada estuvimos viendo el reinado de Saúl, que fue escogido. Ahora vamos a continuar con la segunda parte. Primera de Samuel 14, del 24 al 29 dice: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó a su boca, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Como vemos, hermanos, Saúl había dado un mandato diciendo que nadie tomara alimento en ese día. ¿Por qué? Porque iba a ser maldito. Entonces, ¿qué pasó con Jonatán? Jonatán no escuchó, pero el pueblo desfallecía, hermanos, del hambre. Pero él, ¿qué hizo? Él tomó la miel y sus ojos fueron aclarados. Dice, cuando ponemos cargas, son los comentarios que les digo, a los demás que nosotros mismos no podemos llevar en nuestra desesperación por querer hacer o ser vistos por los hombres. Y el romper los tratos, se empieza a hundir un problema sobre otro. ¿Qué pasa, hermanos? Con muchas de las veces con nosotros queremos poner cargas a los demás que ni nosotros mismos podemos llevar. Y en su orgullo todavía él recalca: si hubiera comido, todos hubieran matado más filisteos. En pocas palabras, estaba contraviendo lo que su padre el rey había dicho. Y por sus palabras el pueblo empezó a pecar. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando contradecimos algo? Cada quien empieza a tomar sus decisiones, ya no se respeta lo que da la autoridad, que es el pastor. Nos rebelamos y ¿qué? Empezamos a pecar. Qué tremendo que alguien, escuchen esto, qué tremendo que alguien brinque la autoridad. Todas esas almas que se pierden por no tener sabiduría ni misericordia en hablar, al grado que comienzan a pecar. Dios ha puesto una autoridad aquí que es el pastor. Si nosotros brincamos esa autoridad, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo. Les voy a dar, aquí le puse un comentario, escrito está en Eclesiastés 5, cuando vengas a la casa de Dios, te acerques más a escuchar que a proferir palabras o levantar sacrificio como los necios. En pocas palabras, tenemos que venir más a escuchar. No les digo que no pueden opinar, que no pueden. Si alguien no está bien y así lo sienten ustedes, pues gloria a Dios, no diga amén. Pero dice que vengamos más a escuchar. Vamos a continuar, hermanos. Primera de Samuel 14, del 30 al 35 dice: Cuando más, si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros,
y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Fíjense lo que hicieron. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decís que me traigan cada uno su vaca o cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comer, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual su mano, su vaca, aquella noche, y las degollaron ahí, y edificó Saúl altar a Jehová, y este altar fue el primero que edificó a Jehová. Fíjense, hermanos, el pueblo en la desesperación, ¿qué hizo? Pecó contra Dios. Hizo algo que estaba escrito en los libros pasados, como veíamos, que no tenían que comer carne con sangre, y nosotros tenemos que comer carne con sangre. ¿Por qué? Porque es abominación ante Dios. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. El pueblo como por no obedecer, hermanos, ¿qué hizo? Hizo lo malo. Nosotros muchas de las veces en la desesperación también hacemos eso. Pecamos, ¿por qué? Por la desesperación, por no escuchar, por no tener paciencia, nos lleva ¿qué? Al pecado. Dice, uno como pastor siempre va detrás recogiendo los pedazos, vendando al herido, aquel que fue lastimado o herido, por alguien que no tuvo misericordia al abrir su boca. Un consejo, hermanos, y lo tomo yo también, esto yo lo puse. Si el pastor nos aconseja o nos dice algo, es mejor obedecerle y no decir que Dios trate conmigo, porque le voy a decir algo. Si decimos eso, cuidado con lo que estamos diciendo, porque peor cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor escuchar, y si nosotros estamos en lo malo, hacerlo, hermanos, el consejo que nos dé, siempre y cuando sea la autoridad, porque si nos lo da alguien que está peor que nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer, no, verdad? Dice, muchas veces la gente se imagina que uno tiene preferidos, pero no es así. Simplemente nosotros como pastores tenemos que regresar atrás a levantar al caído. Y si se deja levantarlo, ayudamos, y si no, pues Dios se encargue de él. Aleluya, alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Alguien me puede leer? 1 Samuel 14, 36 al 42. Amén, brother. Amén. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consentido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué había hecho Jonatán? Había desobedecido a Saúl, el rey, el que tenía la autoridad en aquel tiempo. ¿Qué pasa cuando pecamos nosotros? Tarde que temprano el pecado va a salir a la luz, por más que lo quieramos esconder.
Por más que quieramos decir o encubrir, tarde que temprano nos va a descubrir Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfecto que no habita pecado en Él. Dice, el error del pecado siempre sale a la luz, no importa qué tanto quieramos cubrirlo o defenderlo, siempre saldrá. Muchas veces no podemos seguir adelante, pues siempre hay división, siempre hay contienda, siempre hay gente de doble ánimo y todo esto detiene la obra. Cuando alguien se aferra a una cosa, eso detiene la mano de Dios, así como sucedió con la contradicción de Jonatán. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no queremos sujetarnos? Se detiene la obra. ¿Por qué? Porque la estamos parando, ni dejamos hacer, ni hacemos. Mejor si no vamos a hacer, pues dejar que hagan los demás. Pero somos humanos, hermanos, que en vez de hacer eso, empezamos a criticar a los demás. Y esto no, que yo lo hubiera hecho mejor, que esto no. El pecado, hermanos, de nosotros nos llega la avaricia, nos llega el enojo, nos llega la envidia. ¿Por qué? Por no querer sujetarnos a hacer la voluntad del Señor y no sujetarnos a la autoridad que nos da el pastor. Si nosotros nos sujetáramos, hermanos, el pastor no batallaría tanto con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Samuel 14, del 43 al 46 dice: Entonces Saúl dijo a Jonatán, declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Está en signos de pregunta. Y Saúl respondió: Así me haga Dios y aún me añada, sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó seguir a los filisteos, dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Qué pasó, hermanos? Ya había dado una orden Saúl, pero ¿quién lo contradició? El pueblo. ¿Qué le dijeron? ¿Ha de morir Jonatán? Porque él dijo, sí ha de morir, pero el pueblo ¿qué hizo? No va a morir. ¿Por qué? Porque él nos libró. Otro error más para Saúl, el dejar al pueblo tomar decisiones. Fíjense, lo puso el pastor aquí, y no cortar las maldiciones. ¿Usted tiene idea de cuántas personas vienen a mí hablando mal del uno del otro? Si yo hiciera caso a todo lo que me dicen, a todo lo que me piden, yo le aseguro que ya no quedaríamos nadie. Porque de seguro también usted le han venido a hablar mal del ministerio, de la cabeza, del pastor, sin temor a equivocarme. Pero yo estoy aquí, ¿y ellos dónde están? Contaminando otras congregaciones. Santo, gloria a Dios, aleluya. Para que vean, hermanos, que si el pastor, como es la autoridad, él va a dar cuentas por cada uno de nosotros. Aquí puse un texto bíblico, nomás escúchenlo, no está ahí. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. La Biblia lo dice, hermano, no lo digo yo. Tenemos que obedecer y sujetarnos a ellos. Alabe al Señor, hermano, no esté triste, no esté regañando. ¿Alguien puede leer 1 Samuel 15, del 2 al 8? Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec y Israel al oponerse en el camino, cuando subió a Egipto. Ve pues, iré y heriré a Amalec y destruiré todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los que de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim,
200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo a Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los cananeos: idos, apartaos y salid de entre de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia y a todos los hijos de Israel. Cuando subieren de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todos el pueblo mató a filo de espada. Gloria a Dios. Dios, hermanos, le dio una orden a Saúl diciendo que destruyera a todos, que no dejara a nadie, ni niños, en pocas palabras, que no tuviera misericordia. Pero ¿qué pasó? Una vez más Saúl desobedeciendo a Dios. Primero con Jonatán, después perdonó al rey. Fíjense a quién perdonó. Y si seguimos leyendo nos daremos cuenta que hay más cosas que no se cumplieron. ¿Qué pasa, hermanos? Si Dios nos da una orden, tenemos que cumplirla al pie de la letra, como dice Él. No decir, Señor, no. Si Él dice, Él se va a hacer. ¿Quién lo puede contradecir al Señor? Nadie, ¿right? Es muy importante, hermanos, obedecer a Dios cuando Él nos dé una orden. Si Él nos dice, ve y dile a fulano de tal esto, te da un sueño, una visión, ve y dile, no temas. ¿Por qué? Porque esa sangre va a correr sobre ti si es algo que tú después ves que pasó y dices, yo lo sabía y no lo hice por temor. Es muy importante obedecer a Dios, hermanos. Primera de Samuel 15, del 9 al 15 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Santo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que he oído con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Santo. ¿Qué pasó, hermanos? Fíjense la declaración que le hace el Señor a Samuel, a su profeta, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esta palabra, hermanos, es para meditarla nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el Señor nos ha puesto a diferentes dones, diferentes para ayudar al ministerio. Pero muchas de las veces decimos: oh, Dios no me lo quita, ya estamos en la gracia. ¿Qué pasó aquí? Desechó al rey. Después, más adelante, lo vamos a ver. ¿Por qué? Por no haber cumplido con sus órdenes. ¿Y qué pasó más adelante? Le dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Acabó de
darse cuello, como diciendo, para que me entiendan, pues, se acabó de matar él mismo. ¿Cuántos hay en la iglesia que procesan estar bien delante de Dios, que almuerzan, que comen y cenan con Abraham, tienen su vida, su casa, toda aportillada y quieren meter orden en la del vecino? Santo. Y dijo Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le recuerda qué es lo que escucho. Es lo que les digo, hermanos, como se comentó al principio, muchas de las veces queremos corregir a otro, pero nosotros estamos más mal. Y es peor para nosotros. La palabra de Dios dice que primero tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para poder ver la paja de nuestro hermano. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nomás vemos la paja, pero no vemos la viga que tenemos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguien me puede leer 1 Samuel 15, del 16 al 22? Amén. Amén. 1 Samuel 15, 16 al 22. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 20. Y Samuel respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la gruesura de los carneros. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos, la desobediencia? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de él? ¿Qué pasó con Saúl, hermanos? Cuando nosotros empezamos a pecar sin temor, hay un momento en que ya no sentimos nada. ¿Por qué? Porque el pecado nos está consumiendo a cada uno de nosotros. Ya no tenemos el temor de decir o de hacer cosas que no son de agrado al Señor. Así pasó con Saúl. Poco a poco empezó primero dejando pasar y dejando pasar y dejando pasar. Dice la palabra de Dios, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso aquí? Obedecer, obedecer al Señor. Fíjense, dice, yo medito en estas palabras. ¿Se imagina si yo también desobedezco a Dios y empiezo a hacer lo que los demás quieren? Que no son fieles. ¿Qué le voy a decir a Dios? Pues tú me has traído este pueblo, me dijo que así hiciere y yo obedecí a la gente para que no se fuera. ¿Qué dice lo dice el pastor, hermanos? ¿Qué pasó con Saúl? Obedeció al pueblo y ¿qué pasó? Todo le vino mal. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios, por complacer al pueblo. No, dice el pastor aquí. No. Estuve meditando también en otra palabra, hermanos. Cuando el Señor Jesús descendió a esta tierra, muchos de los discípulos lo dejaron de seguir cuando les dijo, Señor, tu palabra es dura. Entonces ellos lo dejaron de seguir y le dijo a los 12, claramente está en Juan. Usted puede meditar en Juan 6, del 50 para arriba. Les dijo, ¿acaso ustedes también
se quieren ir. Les dijo cuando el pueblo se había alejado de él. ¿Por qué? Por haber dicho la verdad, hermanos. Muchas de las veces no nos gusta la verdad, nos lastima. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de dos filos que separa el alma del espíritu. Así es de que si nos está cortando, hermanos, démosle gracias a Dios porque nos está curando lo malo. Es como un cáncer cuando lo empiezan a quemar, que duele, pero te va a limpiar, te va a dejar sano. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno, no lo estoy regañando. Como les dije al principio, estamos aquí para aprender todos porque todos necesitamos. Vamos a continuar, hermanos. Primera de Samuel 15 del 23 al 29 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado a ti para que no seas rey. Fíjense la consecuencia. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Reconoció él que había temido al pueblo en vez de temer al Señor. Dice la palabra que no temamos del que mata el cuerpo, sino del que puede matar el alma. Dice: perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Las consecuencias, hermanos, tarde que temprano lo que sembremos vamos a cosechar. Tarde que temprano lo que hagamos va a salir a la luz y vamos a quedar al descubierto, nos va a afectar. Tratemos, yo sé que es difícil hacer lo bueno para todos batallamos, todos estamos entrando en la perfección. Tenemos que esforzarnos y hacer lo bueno delante del Señor. Dios es tan misericordioso queriendo que nadie se pierda, pero Dios se cansa y se cansa. Hoy en día estamos viviendo cada quien a su manera, buscando cada quien lo suyo. Hablamos, pero no hacemos nada y queremos que todo el mundo nos obedezca. Santo. Gloria a Dios. Dios es misericordioso, hermanos. Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos exhorta de una, de otra manera para entender. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros entendamos ya cuando, digamos, como pasa en testimonios, que ya en una silla de ruedas o en un hospital, pero muchas de las veces es necesario para quebrantar este corazón tan duro, hermanos. Estuve meditando el otro día en lo de la prédica del aniversario del alfarero cuando nos moldea, y estuve meditando yo en ese ejemplo. Dije, es verdad, nosotros muchas de las veces nos hacemos tan duros. Un cristal, vamos a ponerle blindado, no lo vas a poder quebrar con una piedra, ¿verdad? Hay que pegarle con algo fuerte para poderlo quebrar. Así muchas de las veces estamos tan duros, hermanos, que nos llega lo que nos llega y no doblegamos rodilla hasta que nos llega algo que de veras, como dicen, nos cala, y es cuando aceptamos y decimos: Señor. Pero el Señor en su grande misericordia quiere siempre lo mejor para nosotros. Alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. Así, hermanos, este es el último versículo para concluir con esta enseñanza. Primera de Samuel 15, del 30 al 35, se puede poner de pie. Dice así: y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Saúl: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y Agag dijo, fíjense esta declaración que hizo él, y ahorita les voy a dar un ejemplo. Ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte, de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió en casa de Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre todo Israel. Fíjense la declaración que hizo Agag. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Mediten ese versículo, hermanos. Medite. No aquí, medite usted en su casa cuando lea esta escritura. Estuve meditando en eso. Y después, muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros nos pasa una prueba o algo, no decimos ciertamente eso, pero volvemos a caer en el mismo conformismo. Decir, ciertamente ya pasó la prueba. Y ya no nos esforzamos a decir, voy a echarle ganas otra vez, sino que nos hacemos como él. Dijo, ciertamente venía ya contento, ya pasó la prueba de la muerte, pero no sabía que lo que había sembrado él iba a cosechar después. Así, hermano, cuidemos lo que Dios ha puesto en nosotros, no corramos cada quien a nuestros deleites. Si honramos a Dios, Él nos honra a nosotros y a nuestros hijos. Toda maldición de generación se rompe, hermanos, cuando nosotros venimos a Jesucristo. Él nos limpia, nuevas criaturas somos delante de Él. Todo empieza nuevo. Honremos al Señor y Él nos va a honrar, hermanos. Así, hermanos, terminamos con este estudio. Dios les bendiga. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.